y vamos a revisar ya. Bueno, espero se encuentre muy bien. Lo que vamos a hacer el día de hoy es revisar álgebra de Boole y simplificación lógica, que sería finalmente el tipo de funciones que nosotros buscaríamos implementar después con circuitos electrónicos, digitales. Vamos a ver que en realidad mucho de lo que nosotros estuvimos revisando previamente, los sistemas numéricos, se va a aplicar quizás de forma implícita en este tipo de casos y de funciones. Vamos a comenzar, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? En realidad vamos a aplicar las leyes y reglas básicas de la álgebra de Boole, vamos a revisar los teoremas de De Morgan, que quizá ustedes por ahí pueden estar viendo algunos de ellos en álgebra, si es que se están viendo, y si no, lo vemos acá simplemente. Vamos a también a ver que podemos representar diferentes funciones booleanas, que son finalmente funciones que solamente pueden ser evaluadas o a 0 o a 1. Así como nosotros tenemos funciones, ¿cierto?, que están definidas en los reales, que yo veo el valor que toma dependiendo de qué valor le estoy tomando sus variables y me da un resultado determinado, ¿cierto? En este caso van a ser simplemente las variables de entrada, van a ser booleanas, y la salida que me puede dar va a ser también booleana, o 0 o 1, o verdadero o falso. Ya no me quiero tener esto porque de repente hay otros puntos que vamos a ir revisando, pero vayamos directamente a las operaciones y expresiones booleanas. Acá nos dicen que el álgebra de Boole son las matemáticas de los sistemas digitales. Es indispensable tener unos conocimientos básicos de la álgebra booleana para estudiar y analizar los circuitos lógicos. Algunas cosas que vamos a ver, y esto por si acaso yo tiendo a verlo después, que se refiere a las puertas lógicas, que estos son operaciones que nosotros vamos a realizar. Vamos a ver después que son productos, sumas, negaciones, entre otras operaciones. De momento, ¿qué me interesa que quede súper claro? ¿Qué es una variable? ¿Qué es su complemento? Y un literal. Porque por ahí, variable yo creo que ustedes lo han ocupado un montón de veces, ¿cierto? Desde quizás antes de entrar a la universidad, en las matemáticas, ¿cierto? Incluso en física. Vale decir que yo acá tengo un elemento que puede tomar diferentes valores. Puede tomar valores, si estuviéramos en los reales, ¿cierto? Serían 3, 4, pi, números negativos, lo que quisiéramos. Sin embargo, en nuestro sistema, que va a ser booleano, y por tanto estamos trabajando también en sistemas digitales, va a ser solamente o 0 o 1. Y en ocasiones le llamamos verdadero o falso, pero más que nada 0 o 1. ¿Qué va a ser el complemento? El complemento va a ser el inverso de una variable y se va a indicar mediante una barra encima de la misma. Esa es la notación que nosotros vamos a usar en el curso. No le vamos a decir, por ejemplo, no a pesar que se podría decir así, ni ponerle, por ejemplo, un símbolo adelante, no, simplemente le vamos a poner una barra encima. ¿Ya? Acá tenemos también que una variable podría ser el a, ¿cierto? Una b, una c, x, cualquier letra por lo general vamos a usar. Y como yo les comentaba, ¿cierto? Pueden tomar valores 0 o 1. No pueden tomar otros valores. ¿Qué es su literal? Puede ser o una variable, vale decir una a, o el complemento de una, ¿cierto? Por ejemplo, una a negada, b negada, c negada. De esa forma. ¿Sí? Eso es importante. ¿Se entiende la diferencia? Variable sería una letra a la cual nosotros sabemos que puede tomar un valor 0 o 1. Complemento va a ser la negación de una de esas letras que vamos a usar, ¿cierto? Y literal puede ser cualquiera de ellas. Las engloba ambas. Suma booleana. ¿Qué es la suma booleana? Va a ser simplemente una operación en la cual nosotros vamos a tener que si se ingresan, por ejemplo, un 0 y un 0 se suman, el resultado va a ser 0, ¿cierto? Si tengo un 0 y le sumo un 1, me va a dar un 1. Si tengo un 1 más un 0, me va a dar un 1. Yo creo que estos dos de acá son obviamente muy directos, porque es sumar 1 más 0. Sin embargo, acá podrían generarse dudas, dado que tenemos, ¿cierto?, un 1 más un 1, y acá no va a ser 2, sino que va a ser simplemente 1. Una forma de poder verlo y que se entienda mucho más simple es pensar que esto es como verdadero y verdadero, ¿cierto? Es verdadero. Basta que en realidad una de estas entradas reciba un 1 para que inmediatamente la salida sea 1. Y como se menciona acá, ¿cierto? El término suma es 1 si al menos uno de sus literales son 1. Y obviamente va a ser 0 si es que cada una de las entradas que tenga son 0. Yo podría tener también más operaciones de suma, o en realidad más entradas para mi operación de suma. Por ejemplo, tener 3 dígitos que se estén sumando. 3 bits. Que sean, por ejemplo, 0 más 1, y me basta solamente ese 1 para que se haga 1. Podemos ver que en realidad en el álgebra de Boole el término suma es una suma de literales. En los circuitos lógicos un término suma se obtiene con la operación OR,
sin que exista ninguna operación AND. En realidad, recuerden que les estaba comentando que lo que vamos a ver nosotros después, que se refiere a cómo se implementan este tipo de operaciones lógicas, se va a hacer con puertas, que son unos dispositivos electrónicos. Uno de ellos se llama OR, y se corresponde exclusivamente, o en realidad directamente, con la suma booleana. Aquí tenemos algunos ejemplos. A más B, ¿cierto? Tenemos dos variables que se están sumando. Tenemos A más B negado, una variable, ¿cierto? Y un complemento, en este caso la variable B. Y aquí tenemos una suma de tres literales, que serían A más B más C negado, y A más B negado más C más D negado. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, determinar los valores de A, B y C, que hacen la suma de la expresión A negado más B más C negado igual a 0, tendríamos que tener que cada una de estas variables, ¿cierto? O complementos tienen que ser evaluados a 0. De forma que al sumarse nos dé obviamente solamente 0 más 0 más 0. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Poner la A en 1, para que así al negarla nos dé un 0, poner la B a 0, y poner la C a 1, para que al negarla nos dé un 0, ¿cierto? En definitiva sería lo que les estoy comentando. Vemos otro caso, en este caso de la multiplicación booleana. ¿Qué sería lo que vamos a hacer acá? Va a funcionar tal cual con la multiplicación clásica que nosotros realizamos, pero en este tipo de sistemas vamos a tener obviamente solamente ceros y unos. Por tanto, 0 por 0 va a ser 0, 0 por 1 va a ser 1, 1 por 0 va a ser 0 y 1 por 1 va a ser 1. En realidad, en definitiva, sabemos que la única posibilidad que nos dé 1 va a ser que sean todas las entradas iguales a 1. ¿Ya? De otra forma va a ser siempre 0. También tenemos una operación que se realiza con puertas lógicas, que son unos elementos que nosotros vamos a revisar, como he dicho varias veces ya más adelante, pero que es llamada AND, que es lo que finalmente está acá. Esta es una puerta AND, ¿ya? Ese dispositivo que yo les comento que finalmente implementa la multiplicación booleana. ¿Ya? Algunos ejemplos, ¿cuáles podrían ser? Fíjense que aparece acá el AB, donde tenemos dos variables que se están multiplicando. Tenemos AB negado, donde está en este caso la variable A y el complemento B. Tenemos también ABC y por último AB negado, CD negado. ¿Ya? ¿Qué pasaría o cómo deberían ser los valores de A, B y C? Si el término, en este caso, producto debe ser 1. Tendríamos que tener que cada uno de ellos por separado nos termine dando un 1, ¿cierto? El A simplemente tendría que ser evaluado en un 1, el B en un 0 para que al negarlo nos quede un 1, ¿cierto? Y el C también un 0 para que al negarlo nos quede un 1. Esto que aparece acá se refiere simplemente a cómo son los productos que se realizan por medio de una multiplicación booleana. Vemos que en realidad yo tengo dos variables y las estoy multiplicando. ¿Ya? Estoy multiplicando la A y la B negado, ¿cierto? Y todas las demás que siguen. Están por separado, por decirlo así. ¿Y qué pasa con ellas? Que en realidad yo puedo evaluarlas. Piensen que esto es una función. Yo voy a abrir acá un poco para que dibujemos. Para que lo vean más directo, miren. De hecho, no voy a abrir ese Paint, voy a abrir el Paint 3D, porque me di cuenta que anda mucho mejor. Ahora sí. Para que lo vean. Vamos a conectar acá. Y vamos a irlo probando. Estoy conectando por mientras mis otros dispositivos para poder mostrar algunos ejemplos, ¿ya? Así que nos vamos a quedar sin mouse por un momento. Se golpeó la puerta. Ya. Y por acá. Ahí sí. Ya. Entonces, ¿a qué me refiero? Nosotros en el caso de... Ahí sí. En el caso de una función, por ejemplo, en física, en matemática, tenemos que las funciones se definen de esta forma. Por ejemplo, déjame ver si tengo seleccionado. Sí, está seleccionado. Por ejemplo, así.
una opacidad, grosor, vamos a hacerlo diferente. Parece que lo agrandé mucho, sí, le puse 600, por eso se ve tan raro. Sería así, miren. Ahí. Pensemos, por ejemplo, en una f de x, y, ¿cierto? Podríamos decir que esta función podría ser x más 2y, si esto fuera obviamente los reales. Y yo podría reemplazar, ¿cierto? Cualquier valor ahí, que esté en los reales. Sin embargo, en este caso del sistema binario, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Estamos mala mi letra hoy día, vamos a mejorarla. Ya, sería, por ejemplo, supongamos una misma función f, le vamos a poner un nombre diferente, f1. Yo aquí lo voy a evaluar, por ejemplo, en la b y en la c, y una función que sería válida sería esta. A negado b, más c negado, por ejemplo. ¿Qué pasa con esta función? ¿En qué se diferencia? Que nosotros estamos trabajando con variables que solamente pueden tomar valores 0 o 1. O sea, yo podría decir, supongamos, f1 evaluado en 0, 0, 0. ¿Cómo lo hago para evaluarla? Voy a decir simplemente que donde hay una A, voy a poner un 0. Tal como lo hacemos en el caso de los números reales, ¿cierto? Las funciones reales. Acá tengo también un 0, que sería donde estaba la B, más un 0 negado. ¿Qué pasaría si yo tengo un 0 negado? El 0 negado, recuerden que va a darme lo contrario. Piensen lo que sería 1 por 0, ¿cierto? Es decir, no está negado. Más 1. Según lo que vimos previamente, ¿cuánto debería dar esto? ¿Qué debería dar? ¿0 o 1? Porque sabemos que solamente puede dar o 0 o solamente puede dar 1. ¿Cierto? Debería dar 1 porque vimos en la suma booleana que tenemos por acá, efectivamente, ¿cierto? En el caso anterior, vimos que bastaba un 1 para que inmediatamente nos diera 1. Así que efectivamente nos da entonces un 1. Y estamos bien, ¿cierto? Esto que tenemos acá es una función booleana. De hecho, le vamos a poner el nombre para que tenga su nombre de función booleana. Y quiero que ustedes vean que hay un producto y hay una suma, ¿cierto? ¿Dónde está el producto? Ahí. A eso me refería yo con lo que sale la diapositiva. Que puedo tener el A, B negado, por ejemplo, A, B, C, ¿cierto? Y están multiplicándose. Y basta que haya un 0 para que inmediatamente sea 0. Le voy a poner un nombre, ¿cierto? Me había olvidado ya. Esto es función booleana. Y la función booleana, como les digo, solamente puede ser evaluada o a 0 o a 1. Función lógica booleana también se le llama. O lógica. Por algún motivo estoy escribiendo como peor de lo que acostumbro, pero vamos a dejarlo así. ¿Se entendió ahora? ¿A qué me refiero con una multiplicación booleana? Y obviamente este término que está multiplicándose, ¿cierto? El A negado con el B, a su vez está sumando con el otro. Muy bien, entonces. Muy bien. Por favor, les pido que me hagan acordar al final de la ayudantía lo que se refiere perdón, al final de la clase lo que se refiere a la ayudantía, ¿ya? Porque si no se me va a olvidar. O se me podría olvidar. Que a veces, como le digo, la memoria es frágil, uno anda pensando en otras cosas y se le escapa. Ya. Ahora, ¿qué pasa entonces con lo que estábamos viendo acá, ¿cierto? Teníamos ya multiplicación, habíamos visto que en realidad era un término, ¿cierto? Que yo finalmente puedo tener variables o complementos multiplicándose, cada uno de ellos también puede llamarse literal, ¿cierto? Pero algo importante, esto que yo tengo acá, eso que está ahí, yo como conjunto les llamo término. Eso es un término. Cuando yo hable, por ejemplo, en el caso que teníamos acá, ese sería un término y ese sería otro término. Este término cuenta con 2 literales, ¿cierto? Y este solamente con uno. Más o menos para que lo tengamos claro, ¿ya? Porque en adelante yo me voy a referir a eso y ustedes de repente pueden escuchar literal, variable, complemento, término, y uno podría confundirse. Y la idea es que ojalá no ocurra, ¿ya? Ahora, por eso es que este ejemplo me decía qué valores debería tomar A, B y C para que efectivamente nos dé un 1. Claramente, para que eso se cumpla, cada uno de estos literales debería evaluarse a un 1. Por eso el A tiene que ser un 1, el B como está negado tiene que ser un 0, y el C también, ¿cierto? Como está negado tiene que ser un 0.
¿qué vamos a ver ahora? Algunas reglas del álgebra de Boole. Al igual que en otras áreas de la matemática, existen en el lenguaje o en el álgebra de Boole una serie de reglas y leyes bien determinadas, ¿ya? Nosotros nos vamos a centrar específicamente en ellas. Vamos a ir comprobando algunas, de hecho, ojalá una gran parte para que así se entienda bien, ¿ya? Así que lo vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la conmutatividad y en realidad vemos que la suma booleana o la suma lógica, recuerden que la estamos usando en este caso indistintamente, es totalmente conmutativa. O sea, yo puedo decir que A más B va a ser igual a B más A. Ustedes pueden ver acá también en el dibujo, esta es una de las puertas que yo les decía, una puerta OR, que sería aquella que implementa esta operación, que sería la suma booleana. OR, como indicándome lo siguiente, que o A o B pueden ser 1 para que nuestra función sea 1. De ahí viene el por qué se llama así. Entonces tenemos también que para la multiplicación, la ley conmutativa también declara lo siguiente, que A por B va a ser igual a B por A. Y vemos que en realidad, en este caso tenemos una puerta lógica que es una AND, y que se observa claramente que nosotros vemos que tanto en el caso, ¿cierto?, de que sea A por B como B por A, el resultado va a ser exactamente el mismo. Eso nos puede servir después para al momento de estar aplicando simplificación. ¿Ya? Les quiero preguntar algo. ¿Ustedes ven el cursor ahora? ¿Sí? ¿Lo ven? Ah, ya, perfecto. Y lo que pasa es que me había dado cuenta que a veces cuando uso la tableta, por algún motivo, cuando muevo el mouse con la tableta no se ve. ¿Y ahora lo ven moverse? ¿Sí? Ah, ya estamos perfectos. Debe haber sido un caso bien particular que me pasó ayer que me decían que no seguía el cursor y yo me extrañó la verdad. Ya. Vamos a seguir con las otras leyes. Estas leyes claramente ustedes quizás las hayan visto, así que más que nada es recordar que se aplican para estos casos, o más que nada remarcarlo, ¿ya? Tenemos también la ley asociativa, donde vemos que si yo tengo A más, paréntesis de B más C, eso va a ser igual a que yo tuviera primero la suma de A y B, y luego ese resultado lo sumara con C. ¿Eso cómo se implementaría desde el punto de vista de nuestras puertas lógicas que estamos revisando? Veríamos que tendría acá una suma, que primero suma del B y C, su resultado va a quedar acá, ¿cierto? Que es la suma de esas variables, y luego ese resultado va a ingresar a otra puerta que realiza la suma. Piensen que ellos son sistemas que yo veo que tienen dos entradas, ¿cierto? Le paso la A, le paso la B, y a su salida me entregan la suma. Eso es lo que están haciendo. Por tanto, por eso yo puedo decir que de acá sale B más C, entra nuevamente a esta otra puerta, o este sistema, ¿cierto?, que hace la suma, y nos queda entonces la suma de A más BC, ¿cierto? Más B más C, en realidad. Y eso sería totalmente equivalente a tener esta operación. Vale decir, primero sumar A más B, obtener el resultado acá, ingresarlo a una nueva puerta que va a realizar la suma, y sumarlo con el C, ¿cierto? Lo que nos daría ese resultado. Vemos también que para el caso de la multiplicación también tenemos asociatividad, donde en este caso va a ser la multiplicación de B y C luego multiplicado por A, totalmente equivalente a tener la multiplicación de A y B multiplicado por C, ¿cierto? Aquí vemos que esta puerta AND, que sería el motivo de su nombre, el hecho de que yo digo B y C tienen que ser 1 para que la función sea igual a 1, ¿cierto? Por eso que de ahí viene el AND. Y vemos que tenemos B por C, se multiplica, nos queda el resultado, y luego se multiplica por el A, lo que en definitiva nos da ese resultado. Y aquí es al revés. Tenemos que se multiplican el A y el B, acá se juntan, ¿cierto? Queda multiplicado, y se multiplica por el C. Así que nos queda el resultado. ¿Sí? Esto me imagino que igual se conecta bastante con lo que ustedes ya han visto. Ahora vamos a ver la ley distributiva, que también se puede decir que en realidad es una factorización. Esto sí lo usamos bastante, principalmente para simplificar. Tenemos, por ejemplo, en este caso, que A por B va a ser, A por B más AC va a ser igual a A por B más C. Acá tenemos la equivalencia. Fíjense que tenemos para este caso, voy a partir desde acá, que deberían estar ordenados al revés, ¿cierto? A por B se multiplica en esta puerta A, tenemos acá el A por C que también se está multiplicando, obtenemos los resultados,
Acá nos quedan estos dos productos, ¿cierto? Los cuales se suman y nos da finalmente la función, que sería A por B más AC. ¿Se entiende a qué me refiero yo cuando reviso este circuito? Donde digo que se están multiplicando y que me queda la salida y que después ingresan acá estos productos, ¿cierto? Y se suman en esa puerta lógica, que sería una OR, o una puerta que realiza la suma. Les pido que me escriban porque yo de repente asumo que eso está como súper claro en el dibujo y podría existir alguna duda. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quedó claro? Ya, muy bien entonces. ¿Sí? Porque después nosotros vamos a ver que en realidad cualquier función que yo pueda tener escrita, por ejemplo, como esta o alguna más compleja, la puedo implementar con puertas lógicas. Y después vamos a ver que en realidad las puertas lógicas existen en el mundo real y son construidas con transistores. De momento aquí son un elemento abstracto que yo lo utilizo para poder implementar estas funciones. Y por implementar me refiero a llevarlas o acercarlas al mundo real. ¿Sí? Ya. Y aquí vemos que se puede realizar también la suma de B y C, nos queda acá, y luego se multiplica por el A, que nos daría en definitiva un resultado que sería totalmente equivalente. Pueden también ustedes notar que cuando yo tengo esta operación, yo podría multiplicar el A por el B, ¿cierto? Después le sumo A más C. O sea, puedo desarrollarlo tal como lo hago con, por ejemplo, los monomios, los binomios, ¿cierto? Y eso lo vamos a hacer al momento de simplificar con álgebra de Boole. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos algunas de las reglas del álgebra de Boole. ¿Qué tenemos acá dentro de las que son básicas? Específicamente que A más 0 va a ser siempre A. Vale decir, algo más 0 va a ser ese algo. ¿Ya? Tenemos también que A más 1 va a ser 1. Y en realidad cualquier cosa a la cual yo le sume 1 siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque viene de la definición de la suma booleana. ¿Se acuerdan que en realidad bastaba que al menos uno de todas las cosas que estamos sumando, o todos los elementos que estamos sumando, sea 1 para que inmediatamente nuestra función sea 1? ¿Cierto? De ahí viene esto también. Tenemos del mismo modo que si yo tengo una multiplicación donde tenga, por ejemplo, A por 0, yo sé inmediatamente que va a ser 0. Podría tener acá un montón de términos, una expresión gigante, y sin embargo va a ser 0, si es que está multiplicada por 0. Eso igual tiene bastante sentido, ¿cierto? Quizás no tanto como esto, porque uno no vería esta operación en un sistema como los que trabajamos nosotros siempre. Pero esto sí. Luego tenemos también que A por 1 va a ser A. ¿Sí? Quiere decir que va a depender exclusivamente de lo que pase con A el resultado. Si es que A es 0, va a ser 0. Si es que A es 1, va a ser 1. Tenemos también lo que se llama la idempotencia, donde tenemos A más A igual a A. Esto nos sirve bastante al momento de simplificar, porque hay casos en los cuales nos queda que al desarrollar las operaciones nos quedan dos términos iguales. Y nosotros podemos simplemente tachar uno y quedarnos con uno, porque queda totalmente representado ese término si dejamos solamente uno. Este es importante que lo comprobemos igual. Fíjense que nos dicen que A más A negado es igual a 1. ¿Será tan así? Veámoslo. Vamos a agrandar nuestra hoja, si es que la logro agrandar. De hecho, sí puedo. Voy a crear otra mejor. La vamos a guardar esta. Después, ustedes saben que yo lo subo como apunte. La guardamos. Y dejémosla en la carpeta que corresponda. Acá no. Acá tampoco. Por acá. Para que así no quede tan perdida. Ya, ahí está bien. Esta va a ser la figura 1. Y lo que vamos a comprobar ahora va a ser precisamente si es que se cumple esa propiedad. Figura 1. Mi computador la verdad es que está como dejando mucho que desear, pero vamos a tenerle paciencia de momento. Nuevo. Guarda, así ya lo guardé. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa con esa expresión. Decíamos que era A más A negado igual a 1. Eso es lo que nos dicen. ¿Qué pasaría si esto yo lo evalúo, por ejemplo, en 0 y digo que si A igual 0, ¿cuánto me dará? De hecho, debería escribir si el igual a 0. Me da 1, ¿cierto? Sí. Estoy aplicando lo mismo de antes, simplemente. A igual 0, vemos que me va a dar 0 más 0 negado. Entonces va a quedar 0 más 1, igual a 1. Por tanto, sabemos que nosotros que nos basta solamente un 1 para que inmediatamente sea 1. ¿Qué pasaría si es que A igual 1?
Bueno, ustedes lo pueden suponer, pero va a ser 1 más 0 negado, o perdón, más 1 negado, ¿cierto? Que nos va a quedar entonces 1 más 0. Ahí sí. Así que como tenemos un 1, inmediatamente va a ser 1. Así que es cierto, se cumple eso. Muy bien. Vamos a ver ahora qué pasa con esta expresión. Acá también se cumple algo muy parecido que en el caso de A más A igual a A. Vemos que A por A va a ser igual a A. ¿Sí? Se cumple. Ya. Se cumple el hecho de que A por A es igual a A. Vamos a ver qué pasa con esta expresión. Es muy parecida a la anterior, si ustedes se pueden dar cuenta, pero fíjense que solamente cambia el hecho de que aquí no estamos sumando, sino que vamos a estar multiplicando. Y además nos dicen que es igual a 0. También la vamos a comprobar. Esta es la 8, ¿cierto? Vamos a comprobarlo. La anterior era la 7, así que le voy a poner un número para que nos quede ordenado. Así que vamos a escribir. Nos va a quedar entonces A por A igual a 0. Vamos a verificar. Si es que, por ejemplo, el A es 0, el A es 0, vamos a tener que va a ser entonces 0 por 0 negado, va a ser 0 por 1 igual a 0. Sabemos que en realidad basta que haya un 0 para que nos dé. Y vemos también que si A es 1, nos da 1 por 1 negado. Por tanto, aparece un 0, así que nos queda 0 nuevamente. Así que también se cumple. ¿Sí? Igual yo creo que ya después de comprobar la otra, esta se hacía mucho más directa. ¿Sí? Ya, déjenme buscar dónde dejé el documento. Que está perdido, ahí está. ¿Cuál nos queda ver? Bueno, esta en realidad, si se fijan bien ustedes, tenemos una variable, en este caso la A, que está dos veces negada. Una doble negación va a ser igual a que me quede la variable. ¿Sí? Porque tengo supongamos que el A fuera 0. Yo lo niego una vez, me da un 1. Lo vuelvo a negar, me da un 0. ¿Se fijan? Entonces quiere decir que en realidad negarlo dos veces no lo cambia. Si es que el A fuera 1, yo lo niego una vez, me queda un 0, lo vuelvo a negar y me vuelve a quedar un 1. Quedo tal cual. ¿Sí? ¿Les convence? Muy bien. ¿Cuál más tenemos acá? Ya, esta es más interesante, miren. Vamos a hacer un dibujo acá también más o menos interesante donde vamos a ver qué pasa con ella. Para que aprovechemos de dibujar. De dibujar. Es como, ¿se dan cuenta? Uno podría decir, no, estoy en clase viendo como el profe dibuja en Paint. Lo podrían escribir así, ¿o no? Como el profe intenta dibujar en Paint. Y no sería falso. Claro, tiene que haber alguien que lo haya hecho. Así que somos nosotros los que no somos capaces de hacerlo, ¿no? Pero que se puede, se debe poder. Ya. Vamos entonces a comprobarla. La expresión era, vamos a ver acá, comprobación de lo siguiente, que A más A negado B igual a A más B. Y lo voy a agrandar un poco, que en realidad no lo agrando solamente porque recién me había excedido y lo había dejado como en 600x, pues entonces claramente sí va a haber gigante. Ahí sí. Ya. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, lo vamos a hacer de una forma interesante. Yo lo podría hacer con álgebra. Sin embargo, siendo honesto, si yo lo hago con álgebra es porque yo voy a hacer el término que hay que poner, porque hay que poner un término, para que al agruparlo se simplifique. Entonces igual sería trampa, si lo pensamos así. Así que vamos a hacer algo un poco más interesante. Vamos a hacer diagramas de Venn. ¿Se acuerdan de los diagramas de Venn? Los dibujaron hace tiempo, ¿no? ¿Cierto? Usando diagramas de Venn, pero vamos a hacer algo bien, bien especial. Vamos a relacionar algunas funciones, por decirlo así, o operaciones de diagramas de Venn con lo que estamos viendo ahora. ¿Cómo así? Dame un segundo y lo vamos a ver, miren. Diagramas de Venn. Como que estaba dibujando mejor ayer, pero bueno.
A veces pasa así. Vamos a tener lo siguiente. Para nosotros, la intersección se va a corresponder con la suma, perdón, con la multiplicación. Multiplicación. ¿Ya? Vamos a tener que la unión va a ser la suma. Y además, el complemento va a ser la negación para nosotros. Sí, porque yo si quiero comprobar tengo que tener operaciones que sean similares o que realicen algo parecido, ¿cierto? Así que tengo la suma, tengo la multiplicación y tengo la negación. Voy entonces a armar mis diagramas. Voy a poner una figura acá. Ahí, pero le vamos a poner menor grosor, ¿sí? Acá. Lo vamos a dibujar un poco más grande también para que ustedes lo vean bien. Ahí. Y tenemos nuestro conjunto universo, como se le llamaba, ¿cierto? Y aquí yo voy a tener dos conjuntos. Miren lo que voy a dibujar acá. Voy a poner acá este conjunto que para nosotros va a representar a la A. Le voy a poner un color más interesante, porque para qué lo vamos a poner negro, ¿cierto? No quiere decir que el negro tenga nada malo, pero vamos a dejarlo otro color. Vamos ahora a escribir lo siguiente. Esto, ¿cierto? Que dijimos era la A. Y voy a dibujar también la B. Voy a poner la B acá y le voy a dar otro color. Voy a poner, por ejemplo, en rojo. Vamos a dejarlo ya. Esta va a ser la B. En rojo. Quedó más grande, sí, pero da lo mismo. Porque tampoco son iguales, ¿cierto? Así que de momento vamos a asumir que la B es más grande. Y lo quiero escribir en rojo. Ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a conseguir esta operación con los diagramas, aplicando esta idea. Vamos a tomar el complemento de A, lo vamos a multiplicar por el B, que va a ser equivalente a obtener en este caso la intersección. Comencemos de a poco. Vamos a obtener el complemento de A. ¿Cómo lo saco? Voy a decir todo lo que no está en A, ¿cierto? Así que voy a dibujar acá todo lo que no está en A. Todo lo que no está en A. Tengo todo eso. Ahí, ¿cierto? Todo esto que no está en A. Lo que está fuera de A es el complemento y para nosotros va a ser la negación, para el ejemplo que estamos trabajando ahora, ¿cierto? Y las líneas más largas me están quedando más difícil de hacer, pero ahí la tenemos. Podría tirar líneas directas, sí, pero quería dibujarlo. Ya. Ahí tenemos entonces el complemento de A, ¿cierto? A complemento. O que sería en realidad para nosotros la negación, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicarlo por B. Eso es la intersección. ¿Cómo sería la intersección con B? Sería simplemente decir todo lo que está en A complemento y además está en B. Así que lo voy a dibujar acá. Lo voy a poner de morado. Simplemente para combinar todos los colores. Y déjenme acomodarme para poder dibujar bien las líneas acá. Y va a ser así. No sé cómo estoy haciendo las líneas. De hecho, debería hacerlas de otra manera. Así mejor. Déjenme borrar acá. Estaba dibujando de una manera súper rara. Mejor lo hago hacia abajo. Y creo que vamos a optar por lo más sano mejor. Si no, iba a quedar muy difícil. Ahí. ¿Oh, será lo más sano eso? Vamos a ver. De hecho, creo que puedo poner solamente una. Así que voy a tener que dibujarlo a mano, ¿no? Bueno, lo tenía pensado así originalmente, así que lo vamos a hacer de esa manera. Y aquí con morado. Nos va a quedar entonces, si lo pongo así... ya, ahí sí estoy haciéndolo. Morado. Morado. Ya. Ahí qué tenemos entonces. Ya conseguimos la multiplicación, ¿cierto? De A complemento, que sería A negado para nosotros, con B. ¿Qué faltaría hacer? Sumarle el A, ¿cierto? ¿Cómo le sumo el A? Simplemente lo voy a poner acá. Y voy a poner, por ejemplo, con amarillo. Hay tres amarillos, qué raro. Ese es mate, dice. Y lo voy a poner acá, miren. Y les pregunto a ustedes ahora,
¿Qué nos queda ahora de este como resultado? Fíjense, porque es la suma va a ser una unión, ¿o no? ¿Qué sería el resultado al final de todo esto? ¿Qué ven ustedes? ¿No sería acaso precisamente sacar el complemento de A, ¿cierto? Que es lo que teníamos en celeste. Después yo calculé la intersección con B, que dijimos que iba a ser equivalente a la multiplicación. Nos quedó lo que está en morado. Y después nos faltaba sumar con A. ¿Pero qué es sumar con A? Sería calcular, en este caso, la unión. Así que unimos con A. Y en definitiva nos quedó que todo eso que yo dejé en amarillo sería simplemente la unión, ¿o no? Sería A más B. Así que de una forma bastante extraña, quizás, comprobamos que efectivamente se cumple, ¿no? ¿Los convenció eso o no los convenció nada? Además de que me vieron ahí, ahí difícilmente lograr las líneas. Pero después como que lo conseguí. Estas de acá fallaron un poco, pero convencido. Ya, muy bien. Muy bien, entonces. Entonces lo acabamos de comprobar, porque como les digo, la forma con álgebra, yo para comprobarlo lo que hago es que pongo un término adicional. Lo repito. ¿Ya? ¿Y por qué repito ese término? No, porque yo sé ya que debe ir ahí. Entonces lo encuentro medio tramposo, no es la idea. Aquí le pusimos más empeño, ¿no? Ya. Entonces, con eso claro, continuamos. Continuamos y nos quedan algunas por acá. Fíjense, bueno, tenemos esta lista, ¿cierto? Esta está lista. Era la 11, la que estábamos comprobando. Pero esta de acá, ¿por qué será así? ¿Por qué creen ustedes que la 10 nos da que A más AB es igual a A? Extraño, ¿no? Y lo vamos a ver acá, miren. Voy a buscar nuevamente. Esta era la comprobación de la 11. Vamos a poner el número acá para que no se nos pierda. 11. Y la 10 era la siguiente. Ni siquiera requerimos tanto espacio, miren, para que vean. Vamos a ver que en realidad me bastaba decir esto. Yo ya me la sé, así que va a ser A más AB. Creo que así era, ¿no? De hecho, yo estoy diciendo que me la sé y se me olvidó. Era A más AB. ¿Iba por ahí o no? Sí, iba por ahí. A más AB. Nos dicen que eso es igual a A. ¿Será así? Lo vamos a comprobar ahora. Vemos que si yo tomo, por ejemplo, el A, ¿qué pasa si yo factorizo de esta manera? ¿Qué me queda? Me queda 1 más B, ¿cierto? Se trabaja tal cual como lo haríamos en otros casos. Y yo veo que en realidad esto de acá lo puedo eliminar o en realidad decir que es 1, ¿cierto? Así que nos va a quedar en definitiva que A por 1, ¿a qué es lo que va a ser igual? Ah, precisamente, muy bien. ¿Sí? Ahí se comprobó. Era directo, ¿vieron? Y aquí lo que hicimos fue factorizar, como yo les mostraba en otros casos anteriores, ¿cierto? Creo que en las propiedades. Así que súper válido. Y nos queda la última. ¿Dónde está la última? Acá está la última. Y eso en realidad ustedes pueden ver que la 12 es súper directa de comprobar. ¿Lo ven? Vamos a comprobarlo. De hecho, voy a guardar lo que tenemos acá. Guardamos. Había estado trabajando también con Word para así trabajar con el lápiz que tengo ahora. Pero lo que pasa es que Word por algún motivo como que me elimina algunas líneas. Así que en realidad de momento estoy haciéndolo en Paint. Debería haber un software así, pero como dibujo simple, que se pueda dibujar como si fuera Paint, pero un poquito más avanzado y que permita hacer hojas. Si ustedes conocen alguno, me dicen y lo usamos. Tendría que ser, recuerden, un programa de dibujo que permita importar a PDF, agregar hojas, porque aquí me parece que no puedo agregar hojas adicionales, como que tengo que guardar un dibujo por separado. ¿Conocen ustedes algún software de dibujo que permita agregar hojas adicionales, dibujar parecido como en Paint? Bueno, vamos a buscar entonces. Y lo que le estaba diciendo era que, ya, y claro, y que permita después importar a PDF, porque sería ideal. De hecho, estaba aprendiendo Paint entonces. Ya, yo voy a mover un poquito esto para poder verlo, lo tengo en otra pantalla y así lo copio directamente. Y comprobamos, ¿ya? Porque aquí estamos usando algunas de las propiedades que hemos visto al momento de comprobar. Creo que se han dado cuenta, ¿cierto? Como que ya agrandé mucho.
Ahí. Ahí me parece bien a mí. Ya, vamos a comprobar ese. Va a ser entonces el 12, era. Tengo que seleccionar el lápiz, ¿sí? Ahí. El 12. El 12 era de la siguiente manera. A más B, paréntesis, A más C. Y nos dicen que es A más BC. Veamos si es que es así. Fíjense que en realidad lo que me basta acá es simplemente empezar a desarrollar, multiplicar estos dos binomios si lo viéramos así. Sería A por A más A por C más A por B. Algo que también aprovecho de recomendarles al momento de aplicar álgebra de Boole es ordenar las variables, porque a veces puede pasar que uno tenga, supongamos, un término así. Miren, voy a escribir uno para que ustedes lo vean. A, B, C, D, por algún motivo, y más A, B, D, C negado, y yo sigo trabajando y aparecen, y en realidad no me doy cuenta que son iguales, ¿cierto? Y lo podría haber eliminado. Simplemente porque quizá al cambiarle una variable, se me fue, no lo vi. ¿Ya? Por eso es que yo recomiendo siempre, esto ni siquiera es de los contenidos en sí mismos, sino que es un tema práctico, ¿ya? Ordenar las letras. Así que nos queda AC más, de hecho, AB más AC, ahora sí viene. De hecho, no. Más BC. Me pasa por cambiarle el nombre. Cuando no le corresponde, cambio nombre. Ahí sí, ¿cierto? BC. ¿Qué puedo simplificar? ¿Qué ven ustedes por ahí? Aquí viene un tip. Fíjense. A por A, seguro que nosotros vimos, eso era A, ¿cierto? Así que yo ahí ya puedo simplificar. Me va a quedar A más AC más AB y más BC. Y aquí les comento otra cosa que nos ayuda bastante. Cuando yo quiera simplificar usando álgebra de Boole, hay algo que nos sirve bastante, que es, aunque suene feo, es como ir directamente al más pequeño, al término más pequeño con menos variables. Si yo trato de con él simplificar los demás, me va a simplificar todo. Fíjense bien qué pasa si yo es que yo digo, miren, voy a factorizar por A de la siguiente manera. Me va a quedar acá obviamente 1 más C y más B. Y obviamente más BC, porque este término no tiene ninguna variable A, ¿cierto? No tiene A. ¿Qué pasa con esto que está acá, en paréntesis? ¿A qué es lo que es igual según lo que hemos visto hasta ahora? A 1, ¿cierto? Miren, y ahí se nos simplifica un montón. Nos queda simplemente A más BC. Eran 4 términos y quedó en 2, donde un término tiene 2 literales y el otro tiene solamente 1. ¿Sí? Así que ahí tenemos entonces la comprobación. Se cumple todo lo que nosotros queríamos comprobar. Así que, check, check. Y si le pongo el lápiz ahí, va a ser súper bueno. Ahí, ¿cierto? Todo perfecto. ¿Dudas hasta acá? Porque hemos comprobado, yo creo que casi todas. Me parece que todas, de hecho, porque las que no comprobamos son las que ya eran como o muy evidentes, ¿cierto? O lo fuimos comentando así directamente. Y como se menciona acá, ¿cierto? Las 9 primeras reglas se verán en términos de su aplicación a las puertas lógicas. Las reglas 10 y 12 se obtendrán de las reglas más sencillas y de las leyes anteriormente explicadas, como nosotros en realidad hemos comprobado, ¿cierto? Usamos esta regla, acá factorizamos. ¿Existe algún caso en que el número sea negativo? De hecho, no existiría casos que sea negativo. Por lo siguiente, porque en sí no son números en sí mismos, o aunque parezca raro, sino que son simplemente, en este caso, una condición que es o verdadera o falsa, o 0 o 1. ¿Ya? Nosotros le llamamos 0 o 1, verdadero o falso, ni el alto ni el bajo. ¿Ya? Véanlo como simplemente dos condiciones que son opuestas, en este caso, que puede ser o 0 o 1. También después vamos a ver que los circuitos eléctricos se relaciona el 0 con un nivel bajo de tensión, o sea, por ejemplo, 0,3 volt, 0,8, porque no es exactamente 0, y el nivel alto se relaciona con los 5 volts, en el caso que estemos usando una familia o una lógica en particular. ¿Se fijan? Todo eso se refiere a eso. ¿Y por qué usamos binario? Creo que yo les comentaba al principio, porque en realidad para las máquinas es mucho más simple. Reconocen, tengo una tensión, no tengo la tensión. Y listo, se acabó. Para ellos es súper fácil. Y en base a eso se construyó este sistema que usa solamente dos dígitos, que serían el 0 y el 1. ¿Ya? Por eso es que ahora nosotros en sí,
en esto que estamos haciendo en funciones lógicas no veríamos números negativos, a menos que construyamos alguna función que nos permita sumar y operar números con signo y después la implementemos con puertas lógicas, y eso sí, ¿ya? Pero estaría en su base hecho solamente sobre el 0 y el 1. Continuamos. Acá tenemos el dibujo que estaba hecho, pero a mí siempre me gusta dibujarlo. Así que me disculpan, pero tenemos exactamente lo mismo, ¿cierto? Mucho mejor dibujado. El A más A negado B, ¿cierto? Se cumple que sea específicamente eso. Acá nos dejaron la intersección de A negado con B, que estaba ahí, ¿cierto? Y sumándole el A, que correspondería a la unión. Acá tenemos la comprobación del que vimos recién, donde nos da exactamente igual. Y vamos a comentar ahora los teoremas de De Morgan. ¿Qué pasa con los teoremas de De Morgan? Antes de ir al detalle, quiero saber si ustedes los han visto antes. ¿Han visto los teoremas de De Morgan por ahí en álgebra? Lógica proposicional. ¿Les suena algo? Para ver de qué forma los vemos nosotros. Sí, lo han visto, ¿no? Este año o lo han visto antes de la universidad. ¿Antes? ¿En la prueba? Porque quién sabe, en una de esas ahora están viéndolo antes. En ambos. Ah, mira qué bien. O sea, súper preparado. Ya, perfecto. De todas maneras, nosotros lo vamos a ver de una forma mucho más simple. ¿Por qué? En realidad porque vamos a relacionar lo que nosotros tenemos acá. Miren, no voy a detenerme en este texto porque en realidad a veces no simplifica tanto lo que uno quiere presentarle. Así que me voy a ir directo a que ustedes vean esto. Los teoremas de De Morgan, en realidad, ni siquiera debo entenderlos como si fueran dos. Podría yo resumirlo y recordarlo de la siguiente manera, como si fuera solamente uno. Así. Voy a decir que si tengo, por ejemplo, un término que esté negado, completamente negado, yo lo que voy a hacer es cambiar la operación pasando de multiplicación a suma y negando los términos por separado. Repito, tengo este término que está negado, yo voy a cambiar la operación, ¿cierto? De multiplicación a suma y niego los términos. ¿Ya? Eso es lo primero. También se puede decir que el complemento de un producto de variables es igual a la suma de las variables complementadas, ¿cierto? Pero de esta forma yo siento que es más fácil de recordar. Y fíjense incluso, miren, acá es lo mismo. Tengo un término, ¿cierto? Que está completamente negado. Yo voy a cambiar la operación. La voy a pasar en este caso de una suma a una multiplicación. Y luego voy a negar los términos. Me dan un segundo que me están llamando de docencia, ¿ya? Voy a dejarlo en mute por uno. Chicos, discúlpenme, que me están llamando de docencia, a veces son temas importantes, entonces, si no después me retan, y no es chiste. ¿Se había pegado? ¿Me escuchan ahora? Ah, muy bien. Me disculpan, pero de verdad que siempre me retan porque no respondo a las llamadas que llaman en clase siempre, así que yo lo dejo apagado. Ya, estábamos revisando entonces lo siguiente. Teníamos cierto que, le decía yo que podemos recordar los teoremas de De Morgan siempre de la misma manera. Yo puedo decir que tengo una expresión que está completamente negada, eso es importante, así que le voy a cambiar la operación de suma a multiplicación y le voy a negar los términos. Es lo mismo que en el caso anterior, ¿cierto? Vamos aquí a ver qué pasa con esta puerta lógica. Miren, aparece una puerta adicional llamada puerta NAND. Se parece mucho a la AND, ¿cierto? Que realizaba una multiplicación.
teníamos entonces que si yo viera qué pasa con las entradas para todas las combinaciones, fíjense bien acá que aparece para 0, 0, para 0, 1, para 1, 0, para 1, 1. Podemos ver acá qué ocurre con la salida de esta puerta, llamada NAND. Nos dicen que en realidad, si es que yo tengo 0 por 0, los multiplico, ¿cierto? Me va a quedar entonces, lógicamente, 0. Pero como está negado, porque esto sería equivalente a tener una AND con una negación, con que el resultado que yo tengo, que sería en este caso un 0, se me niega y queda 1. Después yo diría, 0 por 1 va a ser, obviamente, 0, pero negado. Así que me queda 1. Tendría 1 por 0 sería, en este caso, 0, negado me queda 1, y 1 por 1 debería ser 1, pero como está negado me queda 0. ¿Se entiende esta tabla? ¿Sí? ¿O no se entiende? Ah, ya, muy bien. Y lo que se menciona acá también es que esta operación que está acá, con esta expresión, también se podría expresar de esta forma, pero nosotros no la vamos a usar, ¿ya? Así que yo la voy a dejar ahí de momento, pero es simplemente como decir que el A negado, ¿cierto? Más el B negado va a ser igual a esto, pero en realidad se desprende de aquí mismo, así que nosotros lo que vamos a usar va a ser esta, la puerta NAND, sí o sí, que tiene una particularidad que después les voy a comentar con más detalle. ¿Qué pasa acá? La tabla nos dice lo siguiente. Fíjense que la operación que tenemos acá, ¿cierto? Que sería la suma de A y B, pero negado, nos va a quedar como A más B, que sería en este caso 0 más 0, serían 0, ¿cierto? Pero negado nos queda 1. 0 más 1 sería 1, porque hay un 1 al menos. Negado nos queda un 0. Acá 1 más 0 sería 1. Negado nos queda 0. Y por último, ¿cierto? 1 más 1 debería ser un 1, pero se niega y nos queda un 0. Claro, son en realidad, miren, la AND, según lo que tú me preguntas, la AND se refiere a la multiplicación. La OR se refiere a la suma. Y esa NAND que estábamos viendo recién sería una multiplicación negada. ¿Sí? ¿Y qué pasaría con la NOR ahora? Sería una suma negada, como está acá. ¿Te fijas? Ahí sería. ¿Sí? ¿Les ha quedado claro más o menos lo que hemos estado viendo hasta ahora? Ya. Miren, ¿saben qué? Lo que estoy pensando ahora es que vamos a dejarlo hasta acá hoy día. Y la clase siguiente lo que vamos a revisar es una aplicación y vamos a resolver problemas de la guía. ¿Les parece? Vamos a hacer solamente ejercicio. No vamos a ver mucha materia, por decirlo así. O sea, técnicamente igual son contenidos, ¿cierto? Que nosotros revisamos, pero lo vamos a ver con ejercicio. Porque quiero que pongamos en práctica esto, pero como nos quedan 5 minutos, la verdad es que estaríamos muy cortitos. ¿Ya? ¿Les parece? Ya, muy bien. Les agradezco mucho que estén acá. Ah, sí, muchas gracias. Gracias por hacerme acordar, porque ya se me había olvidado. ¿Ven cómo soy? Qué terrible. Ya le voy a mandar un mensaje al ayudante. Ya, que esté muy bien. Chao, chao. Estoy buscando acá los ayudantes. Los tengo en WhatsApp. Pues mientras vamos a detener la grabación, ¿ya?